Vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco sobre el mismo tema relacionado al derecho de propiedad y las distintas vértices que de él provienen, ¿verdad? Las distintas formas en las que nuestro Código Civil establece la forma en la que pudiera llegarse a concretar tal derecho. ¿Y por qué digo concretar? Porque hay situaciones en las que esa propiedad no está completamente consolidada como un derecho, sino que en algunas ocasiones, pues el bien es objeto de el empleo de sus distintos atributos, como ya hemos visto anteriormente, aun cuando el atributo rey, que en este caso sería el de la disposición, no lo ejerzo. Y en dicha situación, nuestra legislación contempla una serie de mecanismos o maneras a través de las cuales se puede adquirir finalmente ese derecho de propiedad sobre ese determinado bien. Bien, porque existen teorías como la teoría del animus respecto a la propiedad, ¿verdad? Respecto a ese ánimo que tiene el sujeto de hacerse de la cosa desde todo punto de vista jurídico, más que el simple hecho de emplear sobre ella ciertos y determinados atributos que bien pueden sugerir en la práctica que éste pareciera ser el dueño. Sin embargo, a nivel jurídico, pues esta persona no detenta tal derecho. Esta situación se contempla visto que, como les dije anteriormente, hay distintas situaciones alrededor de la posesión, en este caso de un bien, cómo pudo originarse esta, ¿verdad? O bien en el caso de haber sido adquirida de una forma irregular y el transcurso del tiempo se convierte entonces en un factor determinante respecto al hecho de poder llegar a concretar ese derecho. Es por esta razón que nuestro Código Civil contempla una serie de mecanismos y formas a través de las cuales se puede adquirir y transmitir la propiedad y, por supuesto, con ella todos los derechos que ésta implique. El libro tercero de nuestro Código Civil contempla en su artículo 796 esas maneras de adquirir y transmitir. Recuerden ustedes que en el momento que nosotros ejercemos el derecho de disposición, estamos transmitiendo ese derecho junto con todo el conjunto de atributos a un tercero extraño, ¿verdad? Que es quien adquiere toda la universalidad de derechos que contempla, además de ejercer su propiedad sobre el bien, todos los derechos que ello implique. Esto es importante saberlo en virtud de que hemos venido manejando la tesis de que el derecho de propiedad es inviolable, es universal, es autónomo. Sin embargo, vuelvo y repito, existen distintas situaciones alrededor del bien que necesariamente la legislación debe tomar en cuenta, porque a fin de cuentas ese bien debe tener un destino jurídico cierto. No así ocurre en muchas ocasiones, ¿verdad?
Y esto es parte importante del aprendizaje respecto a los bienes, porque existen muchos casos en la práctica en los cuales personas que aún sin ser el propietario de dicho bien, pues tiene la pretensión de que se le reconozca como tal, ¿verdad? Y esto implica una serie de condiciones y con respecto a la ley una serie de supuestos que nosotros como abogados debemos determinar para de alguna forma u otra poder nosotros darle una solución a la petición del cliente respecto a las posibilidades reales que él tenga o no de hacerse de esa cosa, más que el simple hecho de poseerla. ¿Ok? Y el 796 nos dice que la propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y demás derechos se adquieren y transmiten por la ley. Fíjense ustedes, existen distintas formas en las que se puede adquirir y transmitir, y una de ellas la contempla la ley. Luego vamos a extendernos en relación a esa forma o a esa manera en la que la ley puede dar ese resultado. Otro es por sucesión y por efecto de los contratos. Finalmente, podemos llamar la atención que dice pueden también adquirirse por medio de la prescripción. ¿Y qué significa la prescripción respecto al tema que conversamos relacionado a los bienes? Pues, aun cuando el derecho de propiedad tiene todas las propiedades de las que ya hemos conversado, tiene toda una serie de características, pues anteriormente les comentaba que la situación jurídica de los bienes depende del ánimo que tenga su poseedor para el momento en el que éste se ventila, ¿verdad?, ante la ley, para que su situación jurídica se pueda definir. Obviamente la ley pues no podía dejar por fuera la posibilidad de que, aun cumpliéndose toda una serie de condiciones en las que el verdadero propietario de un bien no aparezca, haya abandonado el bien, pues no implica el hecho de que la situación jurídica de ese bien va a quedar en el limbo. No, la ley debía haber contemplado la posibilidad de que, por supuesto con ciertos y determinados requisitos que ella establece, pues ordenar la situación jurídica de este bien. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los modos de adquisición de un bien se clasifican como originarios y derivativos por un lado, voluntarios y no voluntarios, por acto inter vivos o causa de muerte, y a título universal o a título particular. Y es originario cuando el derecho se adquiere directamente de modo autónomo y con prescindencia de cualquier titularidad anterior. Eso es muy importante. Es derivativa cuando se origina de una relación preexistente, de la cual deriva el derecho en favor del nuevo titular. Cuando es voluntario y no voluntario, la propiedad es susceptible de transferirse por la voluntad del anterior titular o con plena independencia de tal voluntad. En la adquisición a título originario, el carácter fundamental reside en la independencia de la voluntad de adquirir. Esto es muy importante. La voluntad del adquiriente puede estar en juego solamente para renunciar a la adquisición. Esto es, por ejemplo, en los casos de renuncia a la herencia, como un caso muy particular.
Por acto inter vivos, la adquisición presupone la transmisión o la adquisición directa y autónoma del dominio y de los derechos reales en general durante la vida de las personas, o más exactamente por actos cuya plena eficacia se realiza durante la existencia de estos sujetos. En el caso de título universal, así se denomina cuando la transferencia versa sobre una universalidad o sobre una parte alicuota de esa universalidad. Esto en el caso de los herederos. A título particular implica una transmisión de una fracción determinada del patrimonio de una persona a otro sujeto. A esa persona puede ser llamada titular o causante, y el sujeto que adquiere puede ser el causaviente o sucesor a título particular, que de ordinario no se sustituye en los deberes asumidos por el transmitente. Y es muy importante esta última parte que quiero mencionarles respecto a la pérdida del derecho de propiedad, pues esta puede cesar por mediación de un acto voluntario del titular. Fíjense ustedes, por un acto voluntario del titular de ese derecho. Y esa se puede ver reflejada o en el abandono del bien, o bien el más común, que es la enajenación. La enajenación es cuando el titular se libra del bien por medio de los mecanismos que la ley le ofrece, por ejemplo, la compraventa, o por causas extrañas a su voluntad, por ejemplo, la destrucción del bien, la accesión continua, las acciones revocatorias que pueden ser ejercidas por un propietario anterior, ¿verdad?, por una decisión judicial o por disponerlo así la ley. Y fíjense ustedes que todos estos comentarios fueron única y referidos sobre el artículo 796. Pues en el 797 vamos a encontrar otra institución que tiende a ser muy confundida, ojo, con respecto a la posesión, y es la institución de la ocupación. Y vamos a leer muy detenidamente el artículo. Y dice así: las cosas que no son de la propiedad de nadie, ojo con esto, pero que pueden llegar a serlo de alguien, se adquieren por la ocupación. Tales son los animales que son objetos de la caza o de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas. La ocupación, y ya esto no forma parte del artículo, es un modo originario de adquirir el derecho de propiedad sobre cosas que no han tenido nunca un dueño, o sobre cosas abandonadas por su anterior titular, fíjense ustedes, mediante la toma de posesión. Esta toma de posesión debe aparejar, fíjense ustedes, la intención del aprehensor de convertirse en propietario. He aquí la parte donde me refería a ese animus sobre la cosa. ¿De qué? De convertirse en un propietario o en un potencial propietario. En el audio siguiente vamos a conversar un poco sobre esos requisitos para poder adquirir esa ocupación o para poder adquirir ese derecho a través de la institución de la ocupación.